Vamos a revisar los axiomas de los números reales. Primero que nada, los axiomas son afirmaciones que se aceptan como verdaderas, ¿sale? Y estas afirmaciones fueron ya comprobadas y pueden ser demostradas a partir de otras. Tenemos distintos tipos de axiomas para los números reales. Tenemos los axiomas de la suma, del producto, del cociente o división y del producto simplificado. Como mencionamos previamente, estos axiomas, todos y cada uno de ellos, pueden comprobarse con o mediante datos numéricos, ¿sale? Ya fueron comprobadas previamente, sin embargo, las podemos seguir demostrando si trabajamos de acuerdo a las reglas que implican la parte algebraica y la parte de los números reales. Por ejemplo, vamos a revisar primero los axiomas de la suma. Los axiomas de la suma se denominan como S1. S1 se denomina el axioma de la conmutividad, así tal cual. La conmutividad me dice lo siguiente: si nosotros tenemos valores establecidos para algún número, se pueden hacer las demostraciones tal cual. Por ejemplo, conmutividad me dice que si yo sumo x más y, voy a obtener exactamente lo mismo que si sumo y más x, siempre y cuando esté respetando los valores establecidos para cada una de las letras. Siempre y cuando también x y y pertenezcan a los números reales. ¿Ok? Esto es lo que significa la simbología y así es como nosotros la podemos ir determinando. Ahora, suponiendo que vamos a darle valores a x, a y a z, los valores que nosotros queramos. Por ejemplo, valores sencillos: x vale 1, y vale 2 y z vale 3. Vamos a demostrar el axioma de la suma para la conmutividad. S1, conmutividad. Si x más y es igual a y más x, entonces lo haremos con los valores. ¿Cuánto vale x? 1 más 2 me va a dar exactamente lo mismo que si yo sumo 2 más 1. De este lado me quedaría 3, es igual a 3. Y se cumple el axioma de la conmutividad. Otro axioma que nosotros tenemos para la suma lo denominaremos como S2, y para S2 lo denominaremos como asociatividad, que son propiamente también algunas de las propiedades de los números reales. Asociatividad me dice lo siguiente: ok, si usted tiene los siguientes datos, x más asociando y más z, me va a dar exactamente lo mismo que si yo asocio x más y a eso le agrego z. Siempre y cuando, recordemos parte de la simbología, x, y y z pertenezcan a los números reales, respetando la parte de jerarquía de operaciones y respetando signos y valores de mis números reales. Entonces, mis números son x vale 1 más y más z, y vale 2 y z vale 3. Y eso me tiene que dar lo mismo si yo sumo 1 más 2 y a eso le agrego 3. Vamos a hacerlo de acuerdo a las leyes de asociatividad y jerarquía de operaciones. Primero sumo lo que está dentro del paréntesis. Aquí me daría 1 más 5, esto es igual a 3, que es lo que está dentro del paréntesis, más 3. Y de este lado yo tengo que 6 es igual a 6. Y se cumple el axioma de la asociatividad. ¿Ok? Un axioma más es S3. Repito, estamos obteniendo los de la suma. S3 lo denominamos como el axioma del elemento neutro. Básicamente, ¿qué me dice el axioma del elemento neutro? Que si yo tengo un valor de x y a eso le sumo 0, me va a dar exactamente lo mismo
que 0 más x, y al final yo tengo que obtener únicamente el valor de x. Al adicionar el elemento neutro, lo que me está diciendo es que siempre y cuando x pertenezca a los números reales, lo que yo voy a hacerle a mi resultado inicial, sale al número inicial que yo tenga, es obtener el mismo resultado, porque estoy adicionando algo que jamás lo va a afectar de ninguna forma, ni positiva ni negativamente. Por ejemplo, tenemos aquí, x valía 1, 1 más 0 es igual a 0 más 1, lo cual es igual a 1. El elemento neutro me indica que mi valor inicial se va a respetar al final de la operación. Y ahora vamos a trabajar con S4. S4 me indica que trabajaremos con el elemento inverso. El elemento inverso afirma lo siguiente: si yo tomo un número x y a este número le agrego su inverso, es decir, el mismo número con el signo opuesto, lo que yo voy a obtener al final es 0, siempre y cuando x pertenezca a los números reales, ¿sale? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. X vale 1, si a 1 yo le sumo ese mismo 1 pero con signo opuesto, me quedaría lo siguiente: 1 más por menos me da menos 1, 1 menos 1 me da igual a 0, y se cumple el axioma del elemento inverso para la suma. Por otro lado, tenemos exactamente los mismos axiomas: conmutividad, asociatividad, elemento neutro y elemento inverso, pero ahora para el producto, ¿ok? Para el producto lo vamos a identificar, como en la mayoría de la bibliografía, como M1. M1 quedamos que era conmutividad. La conmutividad me dice, vamos a trabajarlo de manera que X por Y me dé el mismo resultado que Y por X. Y tomamos los mismos valores, ¿sale? Que estábamos manejando anteriormente. Por ejemplo, sería X igual a 1, Y igual a 2 y Z igual a 3. Entonces, siempre y cuando mis valores de X y Y pertenezcan a los números reales. Vamos a trabajar entonces con estos valores. Mi axioma me dice lo siguiente: si yo multiplico 1 por 2, voy a obtener lo mismo que multiplicar 2 por 1. 1 por 2, 2. 2 por 1, 2. No importa el orden en que yo realice la multiplicación, el resultado siempre va a ser el mismo. Vamos ahora a revisar el axioma del producto o de la multiplicación de asociatividad. Sale para el producto y para la suma, son exactamente los mismos axiomas. Este axioma me dice que si yo multiplico X por el producto de Y por Z, me va a dar exactamente lo mismo que si yo multiplico X por Y y lo que yo obtenga por Z, siempre y cuando X, Y y Z pertenezcan a los números reales. Y lo vamos a demostrar mediante el siguiente axioma, que sería 1 que multiplique a 2 por 3 me va a dar exactamente lo mismo que 1 por 2 y este producto que multiplique a 3. 1 que multiplica 2 por 3, 6. Va a ser igual a 1 por 2, 2 por 3. ¿Sale? Entonces 1 por 6, 6. Y esto es igual a 2 por 3, 6. Y se cumple el axioma de la asociatividad. Ahora vamos a revisar el axioma del elemento neutro, que sería M3, elemento neutro. Para el elemento neutro, en la suma, si recuerdan, lo que nosotros adicionábamos es 0. Ok, en el producto, en la parte del producto, el elemento neutro que nosotros vamos a utilizar es la unidad. Si X yo lo multiplico por 1,
al final lo que voy a obtener es el valor de x, siempre y cuando x pertenezca a los números reales, ¿sale? Entonces, vamos a darle el valor a x, que decidimos aquí que es 1. 1 por 1 va a ser igual a 1, y se está cumpliendo la misma ley. Mi valor del resultado final es igual al valor que yo tengo como el resultado inicial, ¿va? Ahora, vamos a trabajar con M4, que es la parte del elemento inverso. El elemento inverso, ¿ok? En la suma era adicionar el mismo número pero con el signo opuesto. En la multiplicación vamos a adicionar el mismo número pero con la operación opuesta. Realmente en la parte de los axiomas de la suma, lo que nosotros hacemos es trabajar con la operación inversa. La inversa de la suma es la resta. La inversa de la multiplicación es la división. Y esto me dice que si yo multiplico x por x a la menos 1, yo voy a obtener al final simplemente 1. 1 como valor del elemento inverso. ¿Qué quiere decir? Recordemos que si yo tengo un x a la menos 3, quiere decir que estoy trabajando con una fracción en donde x debo yo de pasarla al denominador para que este exponente cambie a positivo, quedándome en la parte de arriba la unidad. ¿Ok? Lo único que estoy haciendo es acomodar porque en álgebra no se permiten exponentes negativos. Entonces, en la parte de cálculo lo que vamos a hacer es darle este acomodo. Ahora bien, si yo multiplico x, que vale 1, por 1 a la menos 1, dicen que esto me debe de dar 1. ¿Sale? Siempre y cuando, claro, x pertenezca a los números reales. Entonces, vamos a hacerlo de este lado. 1. Para que este signo cambie a positivo, quedamos que lo que yo voy a hacer es colocar un 1 arriba, la unidad, y este 1 a la menos 1, bajarlo aquí. Y ya me queda 1 a la potencia 1, que simplemente puede ser el 1 representado. Ahora, voy a completar la fracción. Tengo un entero por una fracción. Coloco un 1 debajo del número que esté de manera independiente. 1 por el 1 de arriba me da 1. Este 1 por el 1 de acá abajo me da 1. 1 entre 1 me da la unidad. Y con esto se cumple el axioma de la multiplicación del elemento inverso. También tenemos otros dos, ¿sale? En este caso, el axioma del cociente o división es muy similar al que revisamos previamente. Me dice exactamente lo mismo, ¿ok? ¿Cómo los voy a manejar? Siempre y cuando x, y pertenezcan a los números reales, yo puedo trabajar con el elemento inverso. Me quiere decir lo siguiente: x, dos puntitos que representan entre y. Simplemente me está diciendo que lo que yo tengo es x, la y debe de ir abajo, en otras palabras, x entre y. ¿Sale? Si recordamos, el que tenga signo negativo en el exponente se cambia hacia abajo como un denominador. Entonces, si yo tengo como un ejemplo la x que inicialmente teníamos que valía 1 y la y vale 2. Esto es igual a 1 por 2, pero este 2 está a la menos 1. Yo lo debo de poner como un denominador y me quedaría simplemente este 1 que se queda en la parte de arriba y el 2 que baja como un denominador. ¿Sale? Ese es el axioma del cociente o división. No importa de qué manera los acomode, voy a obtener exactamente el mismo resultado. Ahora bien, para el producto simplificado me dice lo siguiente: siempre y cuando x pertenezca a los números reales y n sea un número entero positivo, se va a cumplir la siguiente regla: x a la n, donde simplemente me dice que yo la base, es decir, x, la voy a multiplicar por sí misma n veces.
¿Qué es n veces? N veces es el número que yo tenga aquí. ¿Sale? Simplemente es un exponencial. Por ejemplo, vamos a cambiar el valor de x, que x sea 2. X igual a 2 y n igual a 2. Me dice lo siguiente, 2 al cuadrado. ¿Cuántas veces voy a multiplicar este 2 por sí mismo? 1, 2. Bueno, 2 a la n o 2 al cuadrado en este caso me daría 4. Ahora vamos a suponer que yo tengo que n no vale 2, sino que n vale 4. ¿Sale? Entonces, 2 a la cuarta potencia, 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Simplemente el producto simplificado nos habla de elevar una base, que tiene que ser un número real, a una potencia, donde esta potencia tiene que ser un número entero positivo. De lo contrario, nosotros estaríamos obteniendo un cociente. ¿Ok? Estos son los axiomas de los números reales. Se demuestran respetando cualquier valor que ustedes quieran darle para x y y, incluyendo z y n, siempre y cuando respetemos signos, los valores de asociatividad y las reglas de jerarquía de las operaciones. Todos estos axiomas son demostrables sin importar qué valor demos a las literales que nosotros estemos manejando. Claro, está hablando de que son todas números reales.